Listo. Pues nuevamente buenos días a todos. Ya estamos en esta nuestra segunda clase de la materia Prácticas Profesionales uno. Recordemos que este es el segundo módulo. Entonces, eh, pues básicamente lo que hemos avanzado de la semana uno para esta materia es el trabajar sobre una de las competencias más relevantes en cualquier organización. Esta competencia tiene que ver con la comunicación efectiva. Y no solo para poder tener estabilidad y trabajarla en el ambiente laboral, también es algo que día a día lo hacemos en nuestra vida personal, con nuestra familia, amigos, con la gente que nos rodea. Entonces, el comunicarte correctamente o de una manera más efectiva te permite mantener una muy buena relación con estas personas. Son relaciones interpersonales que también tienen que ver otro tipo de competencias, pero en particular cuando manejamos una muy buena comunicación, eso permite, ¿sale? Que exista una mejor interacción con las personas, ¿sale? Que esa es una gran habilidad que como profesionistas debemos empezar a trabajar desde ahorita, ¿sale? Entonces, prácticamente estuvimos viendo el tema y les mostraba una capacitación que efectivamente, pues en la empresa en la que estoy, por ejemplo, lo aplicamos porque aquí enfocamos el tema de comunicación en unos estudios que se hicieron también por parte de algunos psicólogos industriales y te permiten incluso primero identificar a ti el tipo de comunicación que tienes y después también el tipo de comunicación que tienen las personas para que sepas en este caso entender un poquito más el por qué se comunican de esa manera o por qué actúan de cierta forma, ¿sale? Y tiene que ver mucho con la parte del cerebro que utilizan más. Entonces, a manera de resumen, voy a pasar un poquito más rápido todo lo que ya estuvimos viendo en la clase pasada. Les pedía que revisaran la clase grabada eh, que les puse ahí en la plataforma para avanzar un poquito más rápido el día de hoy. No sé si sí la pudieron ver, Jesús, Tania, Vidaí. Pueden escribir ahí en el chat de Tania, Vidaí. Jesús, estuviste en la clase pasada, ¿no? En vivo, en la clase de Zoom, ¿te acuerdas que vimos? Ok, dice que no estuvo. Ok, bueno, pero sí viste la clase, Jesús. Es importante que, digo, la información o la clase que les pongo grabada la revisen previamente o las puedan ver después, no pasa nada, y les permita entender un poquito más de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Esto, fíjense, porque pues es un tema un poquito más extenso. Normalmente esta capacitación dura 6 horas y claro, se hacen muchos ejercicios. Hoy pues lo estamos simplificando para poder avanzar más rápido. Entonces me voy a ir un poquito resumido todos los temas que vamos a ver, que fue lo que platicamos la semana pasada sobre qué es comunicación, los elementos de la comunicación, los tipos de comunicación que existen y esos estudios que les mencionaba son los que se hicieron por diferentes personajes que al final vamos a ver ahorita el cómo se puede evaluar, ¿no? El tipo de comunicación que tenemos a través de una distinción de colores. ¿Sale? Le puede, nada más el color es para darle una definición al tipo de comunicación que se tiene. Pero está muy interesante, vamos a ver el tema, ¿sale? La semana pasada platicábamos de qué es la comunicación y muchos de ustedes participaban, decían, pues, era transmitir información, ¿no? De una persona a otra. De manera general, en eso consiste, pero no solamente es transmitir información. Lo importante en la comunicación es que la otra persona o las otras personas que te están escuchando puedan comprender el mensaje que les quieres transmitir, ¿sale? Y para que eso suceda, hay elementos en la comunicación que son estos tres, ¿sale? ¿Se acuerdan que les mencionaba, no? Cuando tú quieras comunicar algo, debes considerar estos tres aspectos.
para que de esta forma tu comunicación, el mensaje que tú quieres transmitir sea eh, recibido de la mejor forma por el receptor, que es la persona que te va a estar escuchando, o las personas, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que alguien te estés comunicando con muchas personas. Número uno, el tema del código. Cuando hablamos del código nos referimos al tipo de idioma que vas a utilizar o al tipo de lenguaje que vas a manejar, ¿no? Este, hay diferentes formas dependiendo del tipo de público al que quieres comunicarte. Si es un sordomudo, hoy si se dan cuenta en todas las transmisiones va dirigido a toda la población en general, siempre te ponen a alguien ahí que todo lo que va platicando el aviso o la persona que está hablando, también la van transmitiendo con las señales de manos, ¿no? Lenguaje de manos. ¿Para qué? Para las personas con sordomudas puedan entender muy bien el mensaje. ¿Me explico? Si no, para estas personas nunca llegaría el mensaje. No sé si con esto les hace más sentido a qué nos referimos con el código. Y que fíjense, es muy interesante, ¿eh? Hoy tenemos muchas formas también de utilizar otros códigos. No sé si han visto, por ejemplo, en el WhatsApp, ¿no? Ponen ciertos signos, como dos puntitos y un paréntesis, y tú cuando le dices, ¿y eso por qué? ¿Qué significa, no? Cuando la persona no entiende ese código, no sabe que es una carita feliz, ¿me explico? O cuando tú mandas un emoji, si no manejan el mismo código, no lo va a entender o por qué le mandaste cierto emoji. No sé si ven a qué voy, ¿no? Hoy tenemos diferentes códigos que a veces utilizamos. Lo importante de esto es que todos manejemos el mismo código, el mismo lenguaje. Si no, difícilmente lo vamos a poder entender el mensaje. ¿Dudas de la parte del código? ¿No? Que eso fue lo que les decía, platicamos la semana pasada. Acuérdense, si ustedes no manejan correctamente este tipo estos tres elementos, no los consideran dependiendo del tipo de público al que le vas a dirigir el mensaje, desde ahí tenemos un problema. ¿Ok? Vale, de acuerdo, Tania, dices que no. Los demás, Abidaí, cualquier duda, Jesús, también puedes usar tu micrófono. Con gusto pueden ahí interrumpir, la sesión. De acuerdo. Ok, el canal, recuerden, es el medio por el cual vas a comunicarte. Va a ser por teléfono, va a ser face to face, ¿no? Cara a cara. Va a ser por WhatsApp, va a ser por una red social, va a ser por un correo electrónico. O sea, ¿de qué forma cuál es el canal que vas a utilizar? También, el canal que vas a utilizar va a depender mucho del tipo de personas al que te vas a dirigir, ¿ok? Si, si va a ser face to face, muchas veces es para tener algo mucho más personal, un acercamiento mucho más eh, cercano, por así decirlo, ¿sale? Si es a lo mejor a distancia, es dependiendo del tipo de persona con la que quieras comunicar y es por el lugar en el que se encuentre y difícilmente van a poderse ver de manera presencial, ¿no? Hoy tenemos también otras formas de comunicarte que, como ahorita la que tenemos nosotros, esta es una forma de comunicarnos a través de una aplicación como Zoom, por ejemplo. Hay otras más como Google Meet, hay el Teams, ¿sale? Hay muchas de esos canales de comunicación de estas aplicaciones que también son de esta forma virtual, que ayuda mucho porque nos podemos ver. Bueno, esa es lo que la intención de que ustedes pudieran poner su cámara para que nos pudiéramos ver, pero por lo menos me están viendo a mí, ¿sale? Que soy el que estoy transmitiendo, soy el emisor. Ustedes son mis receptores, ¿ok? Eh, es otra forma de hacerlo, es el canal que tenemos. Y esto es muy práctico porque hoy sí hemos visto que ha funcionado. Pero también para que el canal funcione, ¿qué significa? Que ustedes de antemano tienen que saber con qué deben de contar para poder tener este tipo de comunicación a través de este canal que tenemos ahorita por Zoom. ¿Con qué herramientas deben contar ustedes?
Jesús, Tania, ¿qué estás utilizando ahorita para poderte conectar a la sesión? Y entiendo que cuando se inscribieron les compartieron, ¿no? Que había clases en línea. Y entonces, eso, en resumen, ¿qué te pedía que tendrías que, con lo que tendrías que contar? Exacto, una de las cosas más importantes tienes que tener forzosamente internet, ¿cierto? Entonces, precisamente el internet es un medio, es un canal, ¿no? Y además de este internet, pues necesitas una aplicación para poder tener esta interacción como la tenemos ahorita. Y para que puedas tener esta aplicación, pues necesitas un otro medio, una computadora o un celular o una tablet. Entonces, por eso es importante tener muy claro el canal por el cual nos vamos a estar comunicando. ¿Ok? Hoy existen también redes sociales por donde puedes estar compartiendo también, es otro canal. Incluso YouTube te da la oportunidad de tener tus propios canales de o tus videos, ¿no? Tu propio canal donde pones tus videos, que es el que yo, por ejemplo, utilizo para cuando subo las clases grabadas. En YouTube yo tengo mi canal, entonces ahí grabo mis videos y de esos, de la enlace los pongo aquí en la plataforma para que lo puedan visualizar. Entonces, todo eso es importante tener claro el canal por el cual vas a transmitir el video o la información o tu comunicación, el mensaje que quieras transmitir. Y por último, el tema del contexto. Siempre es importante que ustedes den una claridad de qué tipo de mensaje es el que quieres transmitir o cuál es el objetivo de tu comunicación. En todo momento, ¿eh? Yo ahorita, por ejemplo, ¿qué hice? Y siempre lo hago en mis clases. Les doy un pequeña introducción de lo que ya vimos. Voy a retomar ahorita en mi clase. Vamos a ver el día de hoy. O les hago referencia de los temas que vamos a visualizar. ¿Ok? De qué vamos a estar hablando. Entonces, gracias, Jesús. También ya pusiste ahí todo lo que platicábamos, ¿no? ¿Qué herramientas necesitabas para esto? Adelante. Teléfono, computadora, aplicación de internet. Y bueno, pues entonces es importante que ustedes, creo que de aquí podemos partir. El contexto. Siempre que te vayas a comunicar con quien sea, si citaste tú a alguien para platicar con esa persona, pues da un contexto de para qué nos reunimos, ¿no? Da una introducción de lo que tú quieras compartir. Si es una reunión de trabajo, incluso cuando tú mandes un meeting, pon ahí el objetivo de la reunión. Y cuando empieces la reunión, da ese contexto. ¿No? Lo cita aquí para, como en el caso de ustedes, ¿no? Hoy estamos en nuestra segunda clase para ver el tema que estábamos abordando la semana pasada y tiene que ver con comunicación. Hoy lo seguiremos abordando para concluir referente a, y ya los temas que ahorita les explicaba, ¿no? Si te diste cuenta, eso me permite a mí darte claridad a ti como mi receptor del mensaje que estoy mandando que me puedas entender. Si no, difícilmente voy a poder tener una retroalimentación de tu parte o que para ti, que me estás escuchando, tengas en este sentido eh, una claridad del mensaje que te quiero transmitir. ¿Ok? Bueno, esto fue lo que platicamos la semana pasada. También platicábamos un poquito del tema de la comunicación no verbal. Y recordemos, les platicaba que hay tres tipos de comunicación. La comunicación no verbal, la verbal y la paralingüística. Y en el video que les dejé la semana pasada, ahí en la plataforma, y también creo que lo conversamos en la clase en vivo, en Zoom. ¿Qué tipo de comunicación de estas tres que les menciono es la que más información le da al receptor? Cuando hablo, como lo hago ahorita, o esta que es la no verbal a través de gestos, de movimiento, ¿no? Y la paralingüística, pues que tiene que ver con el tono que utilizo en mi voz, el ritmo que llevo, el cómo te hablo muy despacio, como lo hacía AMLO, por ejemplo, ¿no? O si hablo muy rápido, hay gente que habla muy rápido, o si subo mi volumen de voz,
Esa es para lingüística. Entonces, si no vieron el video, ¿cuál consideran ustedes que es la comunicación que más transmite? Las tres son importantes, ¿eh? Incluso la paralingüística y la comunicación verbal van de la mano, sobre todo la que yo utilizo ahorita para hablar. La escrita, pues no tanto, aunque sí tiene su referencia, ahorita les doy un poquito de contexto de esto. O esta, que es a través de gestos, de movimientos. ¿Qué comunicará más? A ver, escriban ahí en el chat, Tania, Abidaid o Jesús. Puedes abrir tu micrófono también, si gustas. A ver, quiero escucharlos o leerlos. A ver, lo que quieran, cualquiera de las dos maneras. Hablando de comunicación, cualquiera de las dos formas. A ver, quiero escucharlos o leerlos aquí para ver qué opinan. La pregunta, ¿qué comunicación es la que transmite más? ¿La no verbal o la comunicación verbal, que es a través de palabras o escrita, y la paralingüística que acompaña a la verbal, ¿no? Al hablar. ¿Qué transmitirá más? ¿No? Opinen, por favor. Eso es importante que ustedes opinen, participen aquí en las clases en vivo, aprovéchenlas. Ok, Avida dice que la comunicación verbal. Y también póngame igual el por qué, a ver, para entender por qué para ustedes significa que eso es lo que más comunica, ¿no? A ver, Tania, Jesús, decía, pueden abrir su micrófono también si gustan, ¿eh? Depende del receptor. Ok, está interesante. En mi caso, verbal. Pues miren, coincide, por ejemplo, Tania y Abidaid en que la comunicación verbal es la que más transmite. Y en primera instancia, según estudios, ahorita vamos a ver la referencia, no es así. Lo que más comunica, prácticamente el 80% de tu comunicación es a través de comunicación no verbal. ¿Y cómo lo podemos saber, por ejemplo, en este caso? ¿Sale? Eh, bueno, aquí dice Abidaid, bueno, yo siento que la verbal, ya que dejamos claro el mensaje, porque el no verbal se podría malinterpretar. Fíjense que es interesante. La no verbal es más genuina que la verbal. Porque yo te puedo decir ahorita a ti, Edith, supongamos que estamos teniendo una conversación, tú y yo, con alguno de ustedes tres, ¿no? Y te digo, ¿sabes qué? Para mí eres lo más importante, lo más, eh, pues en mi vida, lo que yo necesito tener conmigo. Y estoy por acá escribiendo un mensaje y estoy diciéndote algo, pero mi comunicación verbal, no verbal dice otra. Entonces, por eso te decía, mucho cuidado, porque por el tipo de comunicación no verbal, por eso no hay una buena comunicación con la otra parte, con la receptora, ¿me entiendes? En esta parte, así, eso es por eso que ustedes deben tener mucho cuidado con su comunicación no verbal. Las posturas que utilizas hablan psicológicamente de una forma de comunicarte. Si yo cruzo los brazos, ¿no? ¿Qué significa? Que estoy cerrado a poder escucharte. ¿Sale? No voy a poder, no te quiero escuchar. Eso es una forma de entenderlo. Cuando yo señalo, ¿sale? Estoy con una postura agresiva, ¿sale? No sé si me explico en este punto. Mi comunicación no verbal es la más genuina, porque yo no puedo hacer como que estoy súper feliz y por dentro, porque tarde o temprano explotas. Entonces tu comunicación no verbal se nota, ¿sale? Y no sé si les han pasado a ustedes, ¿eh? Tania, Jesús, Abidaid, que de repente alguien llega y te dice, oye, ¿estás bien? ¿No? Y dices, pero ¿por qué me preguntas? Porque te dicen, te noto extraño, te noto raro, algo te preocupa, te veo pensativo, eh, ¿no? O cuando alguien dice, oye, ¿estás enojado? No, pero ya lo está diciendo tu tono de voz, tu forma de cómo te paras, tus gestos que haces. A eso voy. Tengan mucho cuidado porque la comunicación no verbal es lo que más transmite. Incluso aquí ven esta imagen, les ponía, ¿no?
Rápidamente, es una sola imagen, cada uno de ustedes podría, yo les pedía la semana pasada, a ver, ¿qué interpretarías? ¿Qué comunicación te está diciendo? ¿Qué te está tratando de expresar? Y ya dije, no, pues que está enojado, porque empezó a hacer una historia, ¿no? Y a lo mejor por eso decían ustedes, es que tal vez se puede malinterpretar, pero lo más esencial sí lo tiene, que hay una emoción, ¿no? Enojo, o puede ser frustración, asombro, ¿no? Alegría, o sea, eh, es una forma muy genuina que tenemos como personas el poder eh, bueno, el cómo manejamos nuestra comunicación no verbal, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado con el tipo de comunicación que ustedes utilizan, la no verbal, porque eso puede hacer que la gente no se acerque o que pueda percibir que no estás abierto a comunicarte o que estés enojado y no se puedan acercar contigo, etcétera, ¿no? O sea, sí, sí, dice mucho, fíjense, tus posturas, por ejemplo, ¿no? Y la comunicación verbal, esta puede ser de dos maneras, hablada o escrita. Pero te digo, yo te puedo hablar y te puedo decir muchas cosas, pero que no sean ciertas, ¿no? O te puedo escribir, pero de repente cuando yo te leo, ahí sí puede haber una interpretación diferente de mi parte. ¿Me explico? Entonces, eh, sí es importante porque pues es lo que mayormente utilizamos cuando no estamos con personas constantemente en comunicación. Por eso es importante tenerla en cuenta. Pero lo que más comunica en sí, sobre todo si estás de manera presencial o si estamos a distancia como ahorita lo estoy haciendo y me están viendo directamente en la cámara, debo de cuidar mucho mi comunicación no verbal. ¿De acuerdo? Porque ustedes mismos, imagínense que me vieran con un gesto eh, diferente al que normalmente tengo, ¿no? O que cuando alguno de ustedes hablara, yo estuviera volteando a otro lado, ¿no? O estuviera hacia abajo, o estuviera con mi celular, viendo que estoy con mi celular, o que estás hablando o está alguien participando, yo estoy con mi celular platicando, hablando con otra persona, que percibiría, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la comunicación no verbal. Y la paralingüística habla acerca de, o tiene que ver con la parte del timbre que utilizo, ahí sí va acompañando a la comunicación verbal, el tono que utilizo, el tono de voz, el volumen, si es muy alto, muy bajo, y el ritmo que yo le imprimo. Esto también muchas veces da a entender al receptor si tengo prisa y por eso estoy hablando tan rápido, ¿no? O ya quiero concluir porque se me está yendo el tiempo. O si estoy subiendo el volumen de voz es porque me estoy desesperando y me estoy enojando. ¿Sale? O si hablo muy bajito, muy despacio, es porque no tengo personalidad y me falta o no tengo seguridad, es lo que me estoy transmitiendo. Entonces, por eso es importante también considerar la paralingüística, cómo la utilizo dentro de mi comunicación verbal. Ahora, de acuerdo a un estudio, ¿sí? Esta es la fuente, y esta fue desde el 2009, ya tiene un buen rato, pero les mencionaba, hay unos videos, hay una película que tiene que ver se llama Hitch, y les platicaba, no sé si ya la han visto esa película. Y ahí te hablan mucho de la comunicación, el tipo de comunicación, ¿no? Que tenemos como personas, y específicamente de esta. Y también da a entender que la comunicación, por ejemplo, corporal o la no verbal, es la que más comunica, ¿sí? A diferencia de la verbal, que es la que tiene eh, menos participación en el mensaje que yo pueda transmitir, ¿sí? La paraverbal pues acompaña, eso sí, a la comunicación verbal, eh, y bueno, pues eso también ayuda mucho para poder entender muy bien el tipo de mensaje escrito o hablado. Ahora, les platicaba que hay tres estudios que se hicieron, en el que nos vamos a basar en el último de Ned Herman. El primero, pero este Ned Herman es un psicólogo industrial que trabajó en General Electric y él implementó un modelo, ¿no? Que este modelo lo trabajó a raíz de otros dos modelos. Uno de ellos es este, que se llama el cerebro triuno o triúnico, ¿de acuerdo? Todos de manera general tenemos una estructura muy similar en nuestro cerebro, ¿de acuerdo?
Eh, Tenemos la parte de los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho del cerebro. Tenemos el sistema límbico, ¿no? El tronco del cerebro. Y cada parte del cerebro tiene una función específica, ¿ok? Y entonces, como seres humanos, ocupamos de repente una parte del cerebro más que otra. Y de ahí depende nuestra comunicación, por eso la que tenemos, ¿ok? Eh, este modelo del cerebro triuno lo diseñó Paul MacLean en los años 60, también es un psicólogo, que en su estudio él decía, ok, el cerebro lo podemos dividir en tres partes, por eso le llama el cerebro triuno o triúnico. No es que tengamos tres cerebros, sino más bien es un cerebro que está dividido en tres partes, ¿ok? Y en una de las partes, la parte de los dos hemisferios, la parte de arriba, le llamaba la parte neocórtex o humano, la parte pensante. Donde está el sistema límbico, la amígdala, ahí hay una parte que se llama la amígdala, ahí están nuestras emociones, ¿ok? Y a esa parte del cerebro le llama el cerebro mamífero o emocional. Cuando ustedes vean, si han visto las películas de, este, esta película de Disney, ¿no? Em, Donde habla acerca de las emociones, pues tiene que ver con esta parte del cerebro también, ¿no? Em, y también tenemos el tronco del cerebro, ¿ok? La parte del tronco del cerebro, ahí vienen nuestras necesidades básicas, ¿no? La que te dice el cerebro cuando tienes que comer, cuando tienes que ir al baño, cuando hay una atracción por una persona y quieres intimar con ella, ¿no? O sea, toda la parte instintiva se encuentra en esta parte del cerebro. Ujú. Es decir, nuestros más bajos instintos o nuestros instintos generales los tenemos directamente en el tronco del cerebro. ¿Ok? Entonces, hay personas que utilizan o tienen más eh, uso de alguna de estas partes del cerebro. Y él por eso decía, dependiendo el tipo y esto tiene que ver mucho con tus costumbres, con tus experiencias, eh, con tu día a día, con la convivencia que tienes con otras personas. Eso te va a lo que te dediques. Eso te va haciendo que utilices más una parte del cerebro que otra, ¿no? Entonces, de ahí él definía también un color para cada uno de ellos. Al ser pensante le decía, o el que era muy analítico, el azul. Al que era muy emocional, el verde. Y al que era muy instintivo, el rojo. Entonces, con esto había ciertas características que definían a esas personas, ¿no? Y ya podías saber tú, pues fulanito tal, lo noto que tiene estos comportamientos y por eso se nota de esta forma, utiliza más esta parte del cerebro y ese es su color que lo define. Así me permitía, a través de saber esos comportamientos, cómo podía comunicarme con esta persona. ¿De acuerdo? Entonces, hay estos ejercicios que se los voy a pasar. Me van a hacer aquí una clasificación, ¿vale? Ustedes ahí esto se los voy a pasar, me los van a tener que hacer ahí la clasificación. Eh, de hecho, si no, ahí igual como está aquí la clase grabada, ustedes aquí se pueden guiar y nada más decirme exactamente cómo quedaría la clasificación. Es decir, si hablamos de alguien que es soñador, un comportamiento soñador, ¿dónde iría? ¿En la parte pensante o en la parte de abajo donde vienen las emociones y la parte instintiva? Si hablamos de alguien que es sexual, ¿no? Que le gusta mucho la parte, ¿no? de hacer uso de su sexualidad, ¿dónde? ¿Abajo o arriba? Realista, lógico, es decir, cada uno de estos descriptores, ¿en dónde irían? ¿En qué parte del cerebro? ¿Sale? Con esto lo que quiero que ustedes trabajen es entender un poquito más de nuestro cerebro, quién lo utiliza más, porque tiene este tipo de referencia, ¿no? De su comportamiento, su forma de ser, su forma de pensar, por así decirlo. ¿Vale? Bueno, de todos modos, ahorita en el chat les explico más a detalle, porque eso no va a acabar el tiempo. Ahora, otro de los modelos que utilizó Ned Herman, aparte del de Paul MacLean, utilizó este modelo de Sperry. Este modelo de Sperry se llama el hemisferio cerebral, ¿no? Sperry, lo que él decía y daba una referencia para los dos hemisferios que tenemos del cerebro. El hemisferio izquierdo, ¿sí?
él lo dice, si tuviéramos que definir a una persona que utiliza su hemisferio izquierdo, es esto, ¿vale? Y dándole como si la parte del cerebro izquierdo fuera una persona, le diríamos, yo soy el hemisferio izquierdo del cerebro, soy un científico, un matemático, amo lo habitual, yo categorizo, yo separo, soy preciso lineal, analítico, estratégico, soy práctico. Siempre tengo el control, calculo ecuaciones y juego con los números. Soy ordenado, soy lógico, sé exactamente quién soy, ¿no? Entonces, si tuvieras a una persona con todas estas cualidades, son aquellas personas que les gusta siempre pensar antes de actuar. No son emocionales, o sea, son más serias, poco expresivas, les gusta las cosas hacerlas pensando, pero sí de una manera muy rápida, utilizando datos, números, estadísticas, ¿sale? Por eso les decía, esto no tiene que ver con quién es más inteligente, si tuvieras una parte del cerebro o no. Eso no tiene nada que ver, pero sí te define por tus experiencias, a lo que te dedicas, el tipo de personas con las que interactúas em- empieza a hacer que tú utilices más una parte del cerebro que otra. Quienes utilizan más la parte izquierda es por esto, ¿no? Necesitas basarte en datos, números y también ser muy preciso lo que tú quieres. Dímelo, no me des tantas vueltas como yo creo que un Cantinflas los vuelve locos a un cerebro, a un lado izquierdo, ¿no? Del cerebro. Lado derecho. Este es, fíjense, si lo tuviéramos que definir, alguien que es creativo, es pasional, intuitivo, sensual, imagina, siente, expresa, ¿no? Entonces, él definía que la parte derecha del cerebro es la parte creativa, ¿sale? La parte emocional, intuitiva. Entonces, este es más frío, este es mucho más cálido, es muy creativo, pero este también por lo mismo de que no piensa y solo hace sin pensar tanto las cosas pues por eso a veces suele caer en muchos problemas, ¿no? A diferencia cuando lo piensas más, pero que también, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El tener que hacer o actuar de una manera u otra. Esto es un poquito más temas psicológicos, pero bueno, ahorita les platico por qué tenemos que platicar de esto. Bajo esta referencia, voy a pedirles que hagan esta clasificación, ¿ok? Igual, lo mismo que hicimos en el otro ejercicio de Paul MacLean con el cerebro triuno, ahora este de los dos hemisferios. De estos descriptores, si los tuviéramos que clasificar en el hemisferio izquierdo o el derecho, ¿cuál iría en cada uno? ¿Sale? El verbal tiene que ver con aquel que habla de una manera elocuente, ¿no? Pensante. Igual, analítico, pues piensas antes de actuar. Receptivo es aquel que sí es más emocional, más empático. Realista es aquel que se va por lo que se conoce, ¿no? O lo que se sabe. El orador, ¿no? Es aquel también que va en función de, eh, eh, bueno, a diferencia del verbal, ¿eh? El verbal es más el que, como ahorita podemos hablar coloquialmente y sin problemas, ¿no? No tengo como una estructura muy definida a diferencia del orador. El intuitivo es cuando él fácilmente identifica emociones. Imaginativo es aquel que crea, no se limita a una estructura. Impulsivo, aquel también que es emocional. Secuencial es el que va un paso a paso. Empático, aquel que puede ver las emociones de los demás. Si te dan cuenta, estoy buscando mucho el tema de emoción, de apertura es un lado derecho, ¿no? Aquí está. Y la parte izquierda es la parte elocuente, secuencial, lógica, específica. Entonces, eh, controlado es aquel que, pues sí, o sea, siempre está en su centro, ¿no? Y no muestra tanto fácilmente sus emociones. Concreto es muy específico en lo que necesita, lo que quiere. Activo es aquel que no, o sea, simplemente tiene mucha apertura a hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, bajo esa situación, van a clasificarlas como ejercicio en clase. De todos modos, se los comparto en el grupo. Y el último modelo, que es el que nos vamos a enfocar, es el modelo de Ned Herman. Ya se nos va a acabar el tiempo, eh, pero bueno, ya la siguiente clase vamos a hacer el ejercicio. Se los voy a compartir el material también para que hagan una autoevaluación. Este modelo de Ned Herman es el que les digo, él se basó, Ned Herman,
en los otros dos modelos. En el modelo del Paul Marlin, en el cerebro triuno y en el de Sperry, el que acabamos de ver, el de los dos hemisferios. Con base a esos estudios, él hizo su propio modelo, ¿sale? Y él le llamó los cuatro cuadrantes, ¿sí? Entonces, esta es como la perspectiva del cerebro viéndola desde arriba